Eh, Buenas tardes. Un saludo a los estudiantes de la asignatura de Control y Gestión Ambiental. El presente video es para realizar el desarrollo curricular correspondiente a la sexta tutoría. Voy a comenzar haciendo un recuento de lo que hemos desarrollado en los anteriores encuentros. Tenemos ese listado en la parte superior izquierda, en donde en la primera tutoría hablamos de la prueba inicial y hicimos una breve charla con respecto al acercamiento a la asignatura. En la segunda tutoría realizamos una conceptualización acerca de conceptos básicos. En la tercera tutoría comenzamos a hablar de control y gestión ambiental. En la cuarta tutoría se habló de la norma ISO que se hizo de forma así como lo estamos haciendo en este momento a través de un video. Y en la quinta tutoría se realizó un acercamiento a lo que tiene que ver al IA. Entonces, hoy vamos de forma más detallada, ampliar ese concepto y cómo es la parte procedimental. Entonces vamos a arrancar haciendo un recuento histórico de cómo es que se entiende este tema y cómo se ha ido adaptando a través de que la humanidad ha tomado conciencia del impacto ambiental y lo que genera esto. Entonces arrancamos en el año de 1969, cuando Estados Unidos crea la NEPA, en donde se habla de una especie de estamento policial que actúa a favor del medio ambiente. Entonces, National Environmental Police Act, NEPA. Y de ahí comienza a gestarse la primera sigla que tenemos que tener en cuenta, que es EAI, que estamos hablando de estudio de impacto ambiental. En ese mismo año de 1969, paralelamente se crea la regla de las tres R's con respecto al tema de manejo de desechos, en donde se habla de reducir, reciclar y reutilizar. Pasamos al año de 1970, en donde se extiende esta preocupación sobre el tema medioambiental a unas áreas protegidas, a una regulación frente a estos aspectos y unos países se acogen a estas políticas como lo son Canadá, Australia y América Latina. Colombia está incluido allí, creando parques nacionales y reservas. Posteriormente, hacia los años de 1975 y 1976, aparece, digamos, el primer esbozo de los estudios de complejidad ambiental. Y para el año de 1980 aparece el costo social de los proyectos. Cuando hablamos del costo social de los proyectos, hablamos de la suma de costos alternativos de los recursos utilizados por una empresa o el Estado para producir un bien, así como los costos externos derivados a la sociedad que tienen que producir este bien. Entonces, hacia el año de 1980 aparece este concepto. Y seguimos en el tiempo hasta que llegamos al año de 1988, donde el señor Weiten, digamos que ya tiene un cambio en los parámetros ambientales y aparece los términos que hablábamos la clase pasada, como agente generador, intensidad, escala espacial y temporal. Los términos que vimos la clase pasada aparecen en 1988. Posteriormente a esto, vamos a cambiar la diapositiva, desde el punto de vista de las relaciones internacionales comienzan a desarrollarse múltiples encuentros entre países que reúnen diferentes voluntades políticas para tratar temas específicos desde el punto de vista medioambiental. Aparece el Protocolo de Montreal hacia el año de 1987, en donde 193 países miembros de las Naciones Unidas se reúnen para hacer una especie de consenso, de convenio, que tiene que ver con la eliminación de productos y el consumo de sustancias que agoten la capa de ozono, todo lo que tiene que ver con los fluorocarbonados,
debido a ese deterioro que se evidenciaba hacia esa época de la capa de ozono. Pasamos al Protocolo de Kioto de 1997, en donde se reunieron 187 países y se colocaron de acuerdo para desarrollar unas políticas medioambientales enfocadas a la reducción de emisiones de gases para mitigar, frenar el tema del efecto invernadero, que estaba produciendo un aumento, o que está produciendo un aumento en la temperatura y una consecuencia directa con el deshielo y el aumento del nivel de los mares. Pasamos al 2012, en donde se celebró la conferencia de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible acá en Sudamérica, Río 20, que se denominó Río 20. Se reunieron 193 miembros de las Naciones Unidas, los cuales los participantes discutieron sobre la economía ecológica para lograr el desarrollo sostenible y sacar a la gente de la pobreza, que es un fenómeno pues muy marcado en los países, digamos, tercermundistas. Y tenemos en el 2015 el Acuerdo de París, en donde se reunieron 195 naciones de voluntades políticas que tuvieron como objetivo mantener la temperatura global a menos de 1.5 grados por medio de la reducción de las emisiones de contaminantes. Entonces la idea era detener ese aumento y tomar unas políticas frente a eso. Desde el punto de vista de las relaciones internacionales, esto es lo que se ha gestado para que todo este tema del efecto sea como controlado, digámoslo así. Cuando nosotros hablamos de efecto, hablamos de impacto. Entonces, cuando desarrollamos una actividad económica o cuando realizamos una intervención humana, entonces hablamos de lo que hablábamos en la clase pasada, donde hay una parte primaria y una parte secundaria, en donde la parte primaria son actividades consecuencias de las acciones principales del proyecto o actividades fáciles de identificar, describir y valorar. Y la parte secundaria es la causa y el efecto de la realización de esa actividad. Entonces, el ejemplo concreto para entender esta partecita es la parte fabril. La parte primaria es cuando se construye la fábrica y la parte secundaria es los efectos de emisión de gases o de lo que sea que se ejecute a través de la realización de esta actividad económica. Entonces, hacia el año 2000 comienza la clasificación del impacto ambiental. Entonces se habla de medio y acción que afecta, en donde se habla de alteraciones o modificaciones para parámetros de la conservación del medio, y se habla también de alteraciones de las características y las condiciones de uso, y por último se habla de consecuencia de los efectos sobre la salud humana, lo que hablábamos hacia la segunda clase, con los contaminantes y cómo puede afectar eso a la biodiversidad de un ecosistema determinado. Pasamos aquí a la naturaleza del estudio ambiental. Resulta que todos los impactos ambientales no son negativos. También hay aspectos que son positivos. Voy a corregir acá. Aspectos positivos en donde un desarrollo puede mejorar las consecuencias del entorno. Voy a corregir también acá. Las consecuencias del entorno. Pero por lo general también se da un efecto negativo en donde hay un deterioro del medio ambiente. Entonces nosotros podemos ver que cuando hay un deterioro en el tema paisajístico, en el tema cultural o en un ecosistema y se genere erosión o colmatación, entonces estamos hablando de un efecto negativo en la parte del EA. Entonces nosotros acá tenemos unos mapas conceptuales que quiero que socialicemos.
en donde se habla de las etapas del EIA. Cuando hablamos del EIA, les recuerdo, estamos hablando de estudio de impacto ambiental. Entonces acá tenemos que se desarrolla bajo 3 etapas, en donde la primera etapa se debe hacer un inventario general del medio del proyecto, un diagnóstico del entorno y una descripción detallada. Pasaríamos a un segundo paso en donde identificamos los impactos, los valoramos, se definen y se calcula la magnitud a través de indicadores. Y una tercera parte que es una interpretación de impactos y magnitud y elegir medidas correctivas, programas de vigilancia y estudios complementarios. Entonces, a grandes rasgos, estas serían como las etapas del estudio de impacto ambiental. Entonces, cuando hablamos de la evaluación ambiental, hablamos una, de una intensidad. Entonces, hablamos de alto, medio y bajo. Cuando hablamos de una intensidad alta frente a esos efectos que son iguales a los impactos, entonces estamos mirando la correlación de una alta transformación completa de la estructura dinámica del ambiente, o hablamos de un punto bajo donde hablamos de una pérdida del factor o factores ambientales, pero pues un poquito menos invasiva, y un punto medio entre los dos. Entonces tenemos esa herramienta allí. Cuando hablamos de la evaluación ambiental, tenemos la sigla EIA, hablamos de herramientas jurídicas, técnicas y administrativas para identificar, predecir, evaluar y cuantificar los impactos ambientales que un proyecto o actividad produciría para un impacto natural en caso de ser ejecutado. Entonces tenemos 3 estadios en donde hablamos de valoración, prevención y corrección. Cuando hablamos de esa valoración, prevención, corrección, entonces quiero que miremos y analicemos lo que tenemos acá, que es evaluación de impacto ambiental. Acá tenemos un mapa conceptual en donde tenemos 3 vertientes que de alguna forma se interconectan, en donde hablamos de herramientas jurídicas administrativas, hablamos de conceptos, hablamos de estudios de impacto ambiental, antecedentes, hablamos de importancia, hablamos de objetivos, hablamos de propuestas metodológicas, hablamos de plan de mejoramiento y seguimiento. Entonces la idea es tener una base frente a estos aspectos. Vamos a hablar primero que todo de la parte jurídica. Desde el punto de vista jurídico, nosotros tenemos que hay 2 modelos para establecer los estudios de impacto ambiental. Hay un modelo que es estadounidense que se encarga de establecer las acciones que afectan el medio ambiente. Y hay un modelo europeo en donde es más concerniente a la generación de emprendimientos, acciones que requiere el estudio de impacto ambiental. Ambas, digamos, formas son avaladas por la ONU. Entonces uno ya verá con qué vertiente metodológica trabaja. Seguidamente a esto, entonces tenemos otro término que es ESIA, ESIA. Entonces estamos hablando de esos estudios de impactos ambientales desarrollados a través de esta metodología, en donde hablamos de unos contenidos generales, hablamos una evaluación de impactos, de un sistema de red, en donde hablamos de matrices de causa y efecto, lista de chequeos, sistema cartográfico, en donde se analiza la superposición de transparencias y hablamos del método TRICART. Entonces acá tenemos un acercamiento visual a eso que estamos hablando. Entonces, cuando hablamos de este estudio de impacto, vamos a conectar esto en este orden. Primero que todo, debemos generar una parte técnico interdisciplinario
en donde se evalúen unos efectos ambientales y después de evaluar unos efectos ambientales se establece una matriz con una abscisa y una ordenada en donde se establezca una causa y un efecto. Y de acuerdo a lo que esa matriz genere, entonces nosotros generamos una lista de chequeo. Una checklist. Posteriormente a eso, hablamos de la superposición de transparencia. La superposición de transparencia es evaluar ciertas variables dentro de esos impactos y ver cuál es la correlación entre las unas y las otras. Entonces acá tenemos, digamos, diferentes diagramas en donde se establece esa correlación, esa intersección entre esos factores. Y hablamos del método TRICOR, en donde es a través de las tecnologías de la informática y la comunicación, cómo podemos, lo que se estableció en esa matriz de causa y efecto, en ese listado de chequeo y en esa posición de transparencia, cómo podemos establecer rutas para mitigar el efecto que se esté desarrollando a través de la evaluación que nosotros estamos ejerciendo. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que tiene que ver, digamos, con el ESIA. Quiero que miremos acá este mapa conceptual. Voy a intentarlo colocarlo grande. En donde hablamos del estudio de obra, estudio de la demanda, balance oferta y demanda, existencia de soluciones ambientales, corporación y selección de alternativas, plan de manejo ambiental, plan de seguimiento y plan de monitoreo. Entonces el ESIA tiene que ver, digamos, con esa metodología, esa ruta a seguir, y es particular porque esto maneja una dificultad en el tema de la estandarización, ya que los factores ambientales son muy diversos, lo que hemos intentado definir, y hay variabilidad de métodos en los impactos ambientales. Entonces no se puede estandarizar, siempre según la problemática que se analice hay que ejercer patrones particulares, pero digamos que siempre llevando esta secuencialidad y esta parte procedimental que se está socializando en este flyer. Pasamos acá. Cuando ya tenemos el ESIA, digamos, entendido, asumido, ejecutado, entonces pasamos al siguiente término que quiero que tengamos muy en cuenta, que es la declaración de impacto ambiental, que es el día. Ahí tenemos el icono del reciclaje entre la parte vegetal, entre la parte atmosférica y la parte acuífera, esa relación que deben tener esos tres factores bióticos para que no haya un deterioro del medio ambiente. Entonces, en esa declaración se debe emitir un documento en donde se plasme de forma explícita pronunciamientos de organismos, autoridades competentes en materia de medio ambiente. Entonces vamos a conectar eso. Para generar el día tenemos que hacer la pronunciación, tenemos que involucrar a todo el entorno para generar mecanismos de participación pública para que se formen procesos de retroalimentación para corregir las posibles deficiencias. Y según los resultados que arroje el estudio de impacto ambiental y el ESIA, se implementa una auditoría, que ahí es donde entra el papel, digamos, de los contadores, para garantizar el cumplimiento de las disposiciones convenidas. Entonces lo que se convenga
debe auditarse que se esté desarrollando de forma asertiva. Y posterior a eso, que ya se establecieron las políticas y los planes que se realicen a escala, entonces se genera por último el EAE, Evaluación Ambiental Estratégica, en donde desde el punto de vista de esas actividades de nivel 3, que hablamos de la construcción, eh, nosotros lleguemos a evaluar ese impacto ambiental de los mecanismos de evaluación de macroproyectos que se generan desde la arista de la ingeniería civil. Y como desde la parte del POT y también desde la parte rural, cuáles van a ser esos acuerdos internacionales de comercio, ley y fomentos sectoriales. Esto con el fin de generar comités gubernamentales integrados por oficinas sectoriales del gobierno privado y académico que se pronuncien frente al aspecto concreto que estemos abordando o desarrollando. En la guía, en la página 47, hay un formato que quiero que revisen para que tengamos en cuenta. Entonces digamos que esta, bueno, no me extiendo mucho para que el video no me quede larguísimo. Cualquier duda me escriben. Y recuerden que estoy recibiendo las evidencias de los talleres según el acuerdo académico de la primera tutoría, para las personas que de pronto no estén al día. Un feliz fin de semana.